que es hablar de lo que está pasando en Chile y en el mundo, en la política, la polarización. Esto es un poquitito más técnico, pero no por eso menos importante, y sobre todo cuando hablamos de cómo transmitir esperanza, visión de futuro y cómo lograr que las personas empiecen a ver una luz al final del túnel, que pareciera que nos encontramos hoy. Bueno, el crecimiento pasa mucho por este tema. Yo por eso me he ido metiendo últimamente. Mi nombre es José Antonio Valenzuela. Acá el merchandising Pivotes, porque yo trabajo en Pivotes y es a partir de ahí donde he ido investigando y metiéndome en este tema, pero también soy militante de Evópolis hace ya 7 años. Trabajé en el Congreso, en la Cámara de Diputados con los diputados de Evópolis, en la Convención Constitucional con Hernán, así que con Hernán venimos desde ahí, y ahora desde Pivotes. Y lo que vamos a hablar hoy día es el desafío de los permisos en Chile en un contexto donde nos está costando mucho crecer. Entonces, ¿cómo voy a estructurar yo esto? Y la idea es hacerlo breve para que podamos conversar, porque es un tema que parece árido, pero es mucho más cotidiano de lo que creemos. Los síntomas del estancamiento que estamos viendo en Chile, Hernán ya lo habló, pero está esta sensación de que estamos como un país empantanado, que los sueldos no suben, que la situación no es buena, y esto tiene mucho que ver con el tema de los permisos. En segundo lugar, cuáles son las causas y la tesis mía, que es que el sistema de permiso en Chile ha dificultado tanto la inversión que contribuye mucho a este estancamiento que estamos viendo. Y en tercer lugar, algunas reformas y algunas propuestas que han salido de distintas instituciones, unas también de Pivote, para empezar a resolver esto y conecta mucho con algo de lo que decía Hernán, que yo quiero recalcar en un principio. Esto de la moderación, como muchas veces hemos visto como un gran valor en sí mismo, y hay temas como estos donde las propuestas no tienen que ser moderadas. Muchas veces pueden ser radicales, pero serias, profundas, con investigación detrás y con capacidad para resolver el problema, pero sin pensar en que la propuesta nuestra tiene que estar entre la de Kast y entre la de Jara. Es muy posible que por ahí no haya, que acá se requiera un cambio de paradigma importante. Entonces, ¿cuál es la paradoja que vivimos en Chile hoy? Y yo creo que esta sensación de pesimismo generalizado respecto a un país que pareciera no tener mucho futuro o un futuro más o menos estancado, y al mismo tiempo escuchamos en muchos lugares y de muchas personas esta idea de que lo que requiere el mundo para enfrentar los próximos años, lo que requiere el mundo para descarbonizarse, lo que requiere el mundo para cambiar su matriz energética, lo tiene Chile. Entonces todos escuchamos hablar, ahí parece que llegó la candidata, todos escuchamos hablar de que Chile tiene el cobre y el litio para electrizar el transporte, que tiene las mejores condiciones para la energía solar y eólica, para descontaminar la energía, que tenemos buenas condiciones para alojar data centers, que es probablemente la industria del futuro, que tenemos condiciones para el hidrógeno verde, que es otra forma de descontaminar nuestra matriz energética, y a pesar de eso hay un pesimismo bien generalizado. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, una de las razones es que vemos que en Chile se crece poco, el crecimiento económico va a la baja, es el gráfico de la izquierda, estamos cada vez creciendo menos, pero además cuando pensamos hacia el futuro, pareciera que esto solo se va a acentuar. La visión optimista es que vamos a crecer un 2% en los próximos 10 años, y la pesimista es que quizás ni siquiera lleguemos a eso, que sea más cerca de un 1,5%. Cuando Chile crece poco, eso tiene efectos muy concretos en la vida de las personas. El crecimiento no es un número aislado, ni es algo que le llega a unos pocos. Este gráfico de acá lo que muestra es la esperanza de vida por este lado y el crecimiento del PIB per cápita por este otro. Y ustedes van a ver que cuando los países empiezan a crecer, la gente vive más. Literalmente esto es gente que no muere y está asociado al crecimiento económico. Cuando uno empieza a meterse en políticas públicas se va rápidamente dando cuenta que uno dice, bueno, ¿qué hacen los países que mejor salud tienen? ¿Qué hacen los países que mejor educación ofrecen? Y hay un gran constante que es, crecen. Es muy difícil resolver problemas urgentes de las personas en países que no crecen. Acá tenemos las tasas de pobreza de Chile desde 1987 al 2022. Dos grandes conclusiones. No estábamos bien al término de la dictadura. Estábamos cercanos al cero en el año 2017, y acá esto es post estallido social y pandemia. En Chile se hizo una pega increíble reduciendo la pobreza, mejorando la calidad de vida de las personas, y eso fue a partir del crecimiento económico sostenido que vimos en los años de la concertación, el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, y que ha ido cayendo y que hoy nos tiene celebrando muchas veces un crecimiento de un 0,1%, de un 1%. ¿Qué explica esta tendencia y estas proyecciones de que Chile no va a crecer?
Bueno, uno de los factores, porque hay más, es la inversión. Y la inversión está estancada en Chile desde hace muchos años. Llevamos prácticamente 10 años en que la inversión no aumenta, y cuando la inversión no aumenta no se producen nuevos trabajos, nuevos empleos, nuevas fuentes de riqueza. Y no toda la inversión se ha estancado igual. Acá este gráfico muestra cómo va la minería y cómo van otros sectores, pero este es el que a mí me parece más interesante. La línea azul es la inversión en general, y como ustedes ven, desde más o menos antes de la pandemia hasta la fecha está más o menos pareja. Pero cuando nosotros hablamos, esta inversión general se divide en dos tipos de inversiones. Una es maquinaria y maquinaria para mejorar la productividad de la actividad económica que ya existe. Y eso ha aumentado, y desde la pandemia se pegó una buena crecida. Pero ¿cuál está completamente estancada? La construcción y obras. Es la inversión en crear cosas nuevas, en construir proyectos nuevos. Infraestructura, es abrir nuevos proyectos mineros, es generar nuevos puertos. No es mejorar la productividad de lo que ya existe, sino que crear cosas nuevas. Pareciera ser que nos cuesta cada vez más crear cosas nuevas. Y ahí es donde entra el tema de los permisos. ¿Qué vemos en materia de permisos que ha generado esta tendencia a que la inversión no crece? Bueno, dos cosas. Cada vez cuesta más invertir en Chile, cada vez cuesta más empezar un proyecto de inversión, y es cada vez más incierto. Y la incertidumbre y los largos plazos son el patrón que está generando esta sensación de estancamiento, de dificultad de retomar el impulso que teníamos hace no mucho más de 10 años atrás. A ver, algunos de los datos que muestran la dificultad de emprender en Chile. El primer gráfico amarillo esto muestra la complejidad del sistema de licencia y permiso en distintos países de la OCDE. En amarillo el primero es el promedio OCDE. El segundo gráfico amarillo es Chile. Somos el tercer país más complejo en su sistema de licencia y permisos del mundo, y solo le sigue Suiza y Turquía. Suiza uno puede entender, además, ¿por qué? Porque básicamente buena parte de su industria viene de la industria financiera y bancaria, así que básicamente estamos con Turquía en los países complejos para invertir y para generar nuevos negocios. Acá están, al nivel ambiental, los días que se demora en evaluar un proyecto de inversión y entregarle su permiso de evaluación ambiental, que es el principal permiso para empezar un proyecto en Chile. Partimos en los 90 con 173 días, medio año. Hoy vamos llegando a los 1000 para proyectos de gran escala, para estudios de impacto ambiental. En declaraciones de impacto ambiental solían ser una suerte de declaración jurada que el inversionista presentaba su antecedente y decía, mira, yo cumplo con toda la normativa, y en 100 días tenía su permiso. Hoy ya vamos en 400, casi un año y medio. Y la escalada es importante, o sea, los ritmos en que esto está creciendo son muy acelerados. Y esto muestra la cantidad de normativa que tiene que hacerse cargo un inversionista para ingresar al sistema de evaluación ambiental. Como ven, en verde está la ley, se ha mantenido más o menos constante, prácticamente no ha aumentado. En amarillo, los reglamentos ambientales, o sea, las normas sublegales y que regulan cómo se hace esta evaluación, que han tenido un pequeño aumento en 2012, pero no mucho más. Y en morado son guías. O sea, orientaciones que da la autoridad sobre cómo voy a evaluar tu proyecto, que la creatividad nos ha llevado de poco más de 50 páginas en el 2006 a alrededor de 1500 o 1200 el año pasado. ¿Esas guías moradas las podría hacer desaparecer un decreto supremo o una orden ministerial? Mira, estas guías las crea el mismo Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, así que son ellos mismos los que podrían borrarla de un día para otro. Esto parte desde la lógica de, mientras más yo te digo cómo evaluar, más fácil es para el titular hacer su proyecto. Entonces, si yo te digo, si tú vas a poner un proyecto de inversión cerca de la costa, yo te digo, mira, esto es lo que me tienes que mostrar respecto a que no afectemos la playa, a que no afectemos a las gaviotas que vuelan por ahí cerca, a que no generemos olores o ruido. Y en teoría era para entregarle más previsibilidad a quien quiere invertir. Pero en la práctica lo hemos transformado en una fuente de innumerables nuevas obligaciones que han generado el efecto contrario, te diría yo. Entonces, nosotros tratamos de ponernos en todas las circunstancias para que el titular pueda llegar, mirar su guía y decir, ya, mira, yo cumplo, pero en la práctica esto ha generado nuevas obligaciones, cargas burocráticas y mucha dificultad y sobre todo costos para invertir en Chile. ¿Qué problemas hay a nivel ambiental que están implicando esta dificultad para invertir? Bueno, yo creo que hay al menos 4.
se ingresa tarde a evaluar un proyecto. Yo sé que quiero invertir en Chile el día 1, pero tengo que tener todos los detalles de mi proyecto, tengo que saber exactamente dónde va a estar, tengo que saber cuáles van a ser el tamaño de las turbinas, cuáles van a ser, dónde van a estar cercados, los cercos, y un millón de cosas que implican que la decisión tiene que estar completamente tomada para que yo pueda presentar mi proyecto a la autoridad y evaluarlo. Hay alta discrecionalidad en la forma en que se evalúa. Yo no sé si ustedes escucharon un caso reciente que salió en la prensa sobre el Hospital del Cáncer en Independencia, donde se hizo muy viral el hecho de que uno de los requisitos que le pedían al hospital para poder aprobar su proyecto era que tenía que generar un corredor para que las arañas pudieran transitar a lo largo de Independencia y en el fondo no se destruyera esta fauna de arácnidos que está cerca del hospital. Entendamos que el hospital está ubicado, me encantaría mostrar una foto, pero en un lugar completamente urbano y este corredor biológico para arácnidos era uno de los requisitos que puso la autoridad medioambiental de la región metropolitana. Esa información la levantamos junto con Horizontal en una mesa que estuvimos trabajando, Horizontal, Pivote y otras instituciones. En tercer lugar, la postergación de decisiones importantes. Todas las decisiones se toman en un único momento, que es esta resolución de calificación ambiental, esta licencia ambiental que entrega la autoridad. Que en general, ya vimos, los plazos están para un proyecto grande, estamos hablando de más de 1000 días, y en algunos casos esto genera que judicializaciones e instancias posteriores que implican que yo puedo llevar, como es el caso de Dominga, 15 años tratando de conseguir una licencia sin todavía saber sin todavía tener ninguna certeza respecto a la viabilidad de mi proyecto. Dominga lleva 15 años y no tiene idea si el proyecto es o no es viable, ni siquiera sabe en qué condiciones va a ser viable. Y en cuarto lugar, un sistema de impugnación en la que prácticamente todo proyecto grande que genera problemas políticos va a pasar por un proceso judicial que suele demorar 2, 3, incluso 4 años más y alarga en buena medida los proyectos de inversión. Acá, cuando vemos la discrecionalidad que hay en este sistema, dos indicadores. El promedio de páginas que está demorando las solicitudes de información que hacen los organismos públicos, ya estamos hablando de más de 100 páginas de observaciones. En muchos casos hablamos de miles de observaciones, más de 1000. Y el promedio de días que tiene que pedir un titular para cumplir y para presentar esta información adicional ha subido desde 400 días el año 2015 a 800. O sea, se ha duplicado los días que un titular tiene que pedir que suspendan la evaluación de su proyecto para recopilar toda la información adicional que le están pidiendo obtener. Porque este es un tema súper esencial. Esta discusión es tan compleja que cuando uno escucha las explicaciones de la autoridad, lo que ellos dicen es: nosotros cumplimos todos los plazos que establece la ley. El problema es que los titulares me piden suspender su evaluación. Eso es lo que dice la directora del Servicio de Evaluación Ambiental de forma permanente. Y tiene toda la razón. Los titulares son los que piden que se suspenda la evaluación de su proyecto, pero porque reciben 1500 observaciones de 60 servicios públicos que exigen mucho trabajo en recopilar datos, en presentar nuevos informes y que han generado esta duplicación de los plazos de suspensiones de proyectos en evaluación ambiental. Esto explica buena parte del aumento de los días totales que vimos antes. Y a nivel judicial, esto es un poco lo que podemos ver en las reclamaciones administrativas. Este famoso comité de ministros, prácticamente el 80% mantiene la decisión favorable que se había dado. En tribunales ambientales es un 65% aproximadamente, y en la Corte Suprema, en cambio, tiene una tendencia mucho mayor a intervenir la evaluación de proyectos y echarlos para atrás. Pero el verde oscuro y el amarillo refleja la cantidad de resoluciones favorables, proyectos que habían sido aprobados y que la autoridad decide echar abajo. Es prácticamente nula. Entonces, el sistema para impugnar permisos ambientales se ha transformado en buena parte en una forma de agregar días de tramitación sin que genere mucho valor agregado. Esa estadística de las reclamaciones, sobre todo en el caso de la Suprema, ¿a qué año están dados estos cambios que hubo a nivel de ministros en la Suprema? Asumo que eso es como el año... Todo esto nos refleja el cambio más radical que ha habido a nivel judicial, que es la salida del juez Muñoz. Exactamente, pero sí, el juez Muñoz, Sergio Muñoz, que era parte de la sala que veía temas ambientales, tiene buena cuota de esta responsabilidad.
Que este color azul son la cantidad de proyectos que tenían un permiso favorable y que se les pidió volver atrás en la evaluación, porque alguna parte no se había hecho bien, entonces retrotraigamos y empecemos de nuevo. Eso fue Dominga, eso ha sido Dominga en 2 ocasiones, que avanza y vuelve hacia atrás. Pero lo que a mí me gustaría también que identificáramos es amarillo y verde oscuro, porque esos son los casos donde se había evaluado mal y se evitó un proyecto que era contaminante. Pero estamos hablando del universo total de un porcentaje mínimo, mientras que la cantidad de proyectos que se atrasan en promedio 4 años cuando llegan acá es un número mucho más considerable, y sobre todo cuando vemos los montos de inversión involucrada, son montos muy, muy importantes. Estos son el número de causas y los montos de inversión que están en trámite en los tribunales ambientales. Esta información levantada por la CPC, pero también por Horizontal en el informe que sacaron hace algunos meses. Como ustedes ven, las barritas es el número de proyectos, es alto, pero cuando vemos el gráfico morado es los montos involucrados. 14.000 millones de dólares están en estos momentos frenados en impugnaciones, ya sea en tribunales o en el comité de ministros. Es mucha, mucha plata, que es son puestos de trabajo, son recaudación del Estado, tiene muchas implicancias. Hay un segundo, todo lo que vimos antes son proyectos que se evalúan ambientalmente. En mi opinión, el permiso número 1 de la gran inversión en Chile. Pero hay muchas otras, la permisología tiene muchas otras dimensiones, y estas quizás son las que afectan a un mayor número de personas. Y son los permisos sectoriales, son las personas que quieren hacer un proyecto que no necesariamente, o incluso también pasa por un proceso de evaluación ambiental, pero que requiere permisos adicionales para poder llevarse a cargo. ¿Qué problemas tenemos a nivel de permisos sectoriales? Acá se aprobó una ley hace poco que es muy valiosa y puede cambiar en buena parte algunos de estos diagnósticos, pero hasta antes de esta ley no había un sistema de permisos sectoriales, no sabíamos cuántos permisos hay, qué características tienen, cuánto tiempo demoran, había una ausencia total o casi total de información. La única forma de obtener datos era pidiéndolo a través de transparencia y eran datos de muy mala calidad. Esto se resuelve en parte con esta ley que se aprobó. En segundo lugar, los plazos no se cumplen y en permisos sectoriales es más evidente que incluso que en el ámbito ambiental, donde está este subterfugio de las suspensiones, acá los plazos derechamente no se están cumpliendo. No se ponderan riesgos, para prevenir riesgos muy, muy pequeños, se generan burocracias y sistemas muy, muy complejos, y hay algunas instituciones en específico que están generando cuellos de botella enormes. Entonces, plazos no se cumplen. La información ya no puede ser más clara, los morados son los plazos que establece la ley, los amarillos son los plazos que se demora realmente. Entonces, esto es un trámite con la Dirección General de Agua para una obra hidráulica mayor. En teoría, en menos de 5 meses un inversionista debiese tener su permiso, en la práctica se demora casi 50, 10 veces el plazo legal. Acá hay otro, la concesión marítima para poner cualquier cosa que esté cerca de un puerto o de una costa. Infraestructura cerca de la costa, hablábamos de plazos legales de 5 meses también y se están demorando 35, 7 veces lo que están. Y esto es para todos, no hay ninguno de estos permisos que cumpla el plazo legal. Y además la única forma de poder llegar a datos como estos es con solicitudes masivas de información, que en este caso lo hizo la Comisión Nacional de Productividad. ¿Y qué efectos tiene estas demoras y este incumplimiento de plazo? Bueno, acá ustedes no van a ver nada de lo que dicen las letras, pero este es un proyecto de desalación. Tenemos comunidades enteras en el norte que no tienen agua. Y la minería, en parte, es la única forma de que pueda ser sustentable su negocio es usando agua desalada. No pueden usar agua que la necesitan las comunidades. Bueno, 11 años y 7 meses se demora en Chile tener operativa una planta de desalación. 11 años y 7 meses. La fase de preinversión, que es obtener permiso, está tomando en total 7, 8 años de esos 11. Y la fase de construcción son solo 3. O sea, esos 11 se podrían reducir a 3 si es que nosotros tuviéramos un sistema de permiso ágil. Pongámosle no 3, pero 5, a la mitad. Bueno, en el sistema de evaluación ambiental está acá, 24 meses. Ese es el promedio. La fase de permisos sectoriales, 49. Son 4 años en permisos sectoriales donde hay algunos específicos que se llevan el premiado en monopolizar buena parte de los tiempos. Minería, 8 años y 11 meses.
de los cuales 6 de los 8 años son en la obtención de permiso. Imagínense el impacto que podría tener esto económico, social, a nivel de salud pública, porque esto es solo en minería y en desalación, pero esta es la situación de cientos de proyectos sumamente relevantes a lo largo de todo Chile. Hay otras trabas específicas que no pasan por los permisos sectoriales ni el permiso ambiental que también contribuyen a este nudo que nos dificulta crecer. Uno de ellos es la ley Lafkenche. La ley Lafkenche, para los que no lo conocen, establece que la solicitud de una comunidad indígena de obtener una declaratoria de ENPO, que se llama, lo que genera es que pone en pausa la tramitación de todo otro tipo de permiso respecto a ese mismo espacio costero. Acá este es el mapa de la región de los lagos y de la Araucanía. Lo que está en verde está pedido como un espacio costero para pueblos indígenas. O sea, respecto a toda esta zona que está en verde, ningún permiso se puede tramitar hasta que se resuelva. En muchos casos esto está demorando 5 a 6 años. Lo que está en naranjo, en cambio, es lo que ya ha sido otorgado. O sea, esta ley es mucho mayor el daño que genera las solicitudes que los terrenos decretados, porque en esas solicitudes no se pueden entregar concesiones marítimas para hacer puertos o para hacer caletas, no se pueden entregar concesiones de acuicultura para que crezca la industria de la salmonicultura, no se pueden entregar planes de manejo para que se puedan llevar a cabo ciertas actividades que dependen del uso de la costa. Y esto ha sido lo que se ha generado. Este es el número de hectáreas totales otorgadas. En la región de los lagos prácticamente no queda un espacio de costa que no haya sido pedido bajo la ley Lafkenche. Tiene el efecto entonces de que es muy utilizado por comunidades indígenas, pero por sobre todo es muy instrumentalizada esta ley para frenar proyectos por parte de quienes no quieren que se aprueben ciertos proyectos de inversión en zonas costeras. Incluso respecto, o sea, si tú ves en cualquiera de estos espacios ya existen solicitudes de concesiones marítimas, concesiones de acuicultura o de cualquier otro uso económico del espacio costero. En el momento en que se ingresa una solicitud por la ley Lafkenche, se tiene que poner en pausa la tramitación de todas las demás hasta que se resuelva esta. Y a veces son de territorios tan extensos que la autoridad indígena, CONADI, pasa meses, incluso años, revisando si es que tiene o no tiene mérito. Y mientras tanto, está todo frenado en esa zona. Y en el caso, por ejemplo, de los lagos, implica que cualquier tipo de proyecto económico que use espacio costero está en la práctica muy frenado. O sea, las posibilidades son mínimas. Porque el solo hecho de pedir, en este caso, y esto es bien inédito en Chile, el solo hecho de pedir un espacio genera efectos legales muy importantes. Otro tema relevante, el litio. Yo no sé si ustedes acá saben, pero el litio no es concesible en Chile. Es el único mineral que no permite que el Estado entregue concesiones. Todos los minerales son propiedad del Estado de Chile, pero prácticamente todos ellos los puede entregar en concesión, con excepción del litio. El litio tiene una figura distinta, que son los contratos especiales de operación de litio. ¿Y qué ha generado? Bueno, el gráfico de la izquierda, ahí ustedes pueden ver las reservas de litio que hay en el mundo. El rojo somos nosotros. O sea, nadie se nos acerca en términos de cantidad de reservas disponibles para explotar litio. Acá esta es la misma información. Tenemos el 35% de las reservas y el que nos sigue Australia con un 23%. Pero este es el gráfico de la participación de mercado, de las ventas de litio en el mundo. Australia prácticamente nos duplica. Y la expectativa es que Argentina nos va a pasar de aquí al 2030. ¿Por qué? Porque en Chile el litio no es concesible y nosotros seguimos explotando los mismos 2 yacimientos de litio desde el año 1980. Hay una estrategia nacional del litio, en 4 años no se ha entregado ningún contrato especial de operación de litio y la verdad es que las razones que justificaron el hacer el litio inconcesible hoy están completamente obsoletas. En su momento se creía que el litio iba a ser vital para la fabricación de armas nucleares. Hoy la cantidad de litio que se necesita para construir un arma nuclear se encuentra y se compra en el mercado con extremada facilidad. Un tercer punto, acuicultura.
A la izquierda ustedes van a ver la tendencia de Noruega del número de concesiones de acuicultura y la de Chile. Nosotros estamos cayendo. Y el porcentaje de concesiones marítimas que se han entregado, que se requieren para poder hacer crecer la industria acuícola, llegamos a un 82 en el 2014, ahora vamos en un 7. Otra industria que no crece y que se espera que se achique. Entonces, y junto con esto hay otras barreras normativas, la legislación ambiental, legislación de zonas protegidas, humedales urbanos, ley de cambio climático, el Tratado de Escazú, y la judicialización, especialmente la aplicación de algunas de estas normas con principios bien generales que ha generado que a nivel de tribunales se ponga pausa y se frenen proyectos de inversión. Todo esto ha generado un escenario que explica lo que vimos al principio, de inversión trabada, prácticamente detenida, y la dificultad para crecer. Y al mismo tiempo es lo que hace entender que esto haya sido tomado incluso por este gobierno como una de sus banderas prioritarias. El Ejecutivo, como estaba señalando, ha presentado 3 proyectos que yo creo que son relevantes en la materia. El proyecto de permisos sectoriales, que se aprobó. Un proyecto que modifica el sistema de evaluación ambiental, que en mi opinión ni rasguña los problemas que estábamos viendo. Y una agencia de calidad de políticas públicas que tiene mucho que ver con esto, porque es lo que, en parte, nosotros generamos una serie de leyes y regulaciones que después somos incapaces de determinar si es que están cumpliendo su objetivo. Esos 3 proyectos, probablemente el único que va a ver la luz del día es el primero, que genera cambios importantes, sobre todo en generar un sistema con información y con transparencia para ver cómo están funcionando estos permisos. Algunas propuestas adicionales. Bueno, yo trabajo en Pivote, nosotros hemos estado súper activos y involucrados con reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental, sobre todo para permitir que se puedan tomar decisiones tempranas y que esto opere como un embudo, donde el inversionista cada vez tenga menos materias que están sujetas a cierta incertidumbre y pendientes de un permiso, y que se pueda acotar desde momentos iniciales algunos aspectos que son relevantes para la tramitación de su proyecto. También hemos sido bien insistentes en que el litio debiese ser concesible en Chile, y hemos propuesto también una reforma a la ley Lafkenchi. Horizontal sacó un documento que se llama Con Permiso para Crecer. A mí me tocó participar de ese grupo, con 30 propuestas para destrabar la inversión en Chile, muy vinculadas a todos estos temas, que los invito a que lo visiten y que lo vean. Y eso por el momento, si quieren profundizar en algo de esto, y sobre todo en la parte propuesta, algunas son muy técnicas y un poco áridas, pero otras no tanto, felices que lo conversemos aquí y abro espacio para preguntas. Hola, mi nombre es Nelson Medina. Gran parte de las empresas en Chile son pymes, y estas se ven tremendamente afectadas por la permisología, y no tienen esas espaldas de 20.000 millones, sino que con suerte muchas llegan a los 30 millones para partir, y las mataste antes de comenzar, y son las que más entregan empleo en Chile, y son las que se ven más afectadas en el día a día, digamos. ¿Qué pudimos hacer para mejorar esta capacidad de permisos para ellas? Sí, al final son las que mueven el país. ¿Alguien más? Y tomamos varias de un viaje. Sí, yo me cuelgo de la misma idea. De hecho, hace poco salió una polémica ahí en el Mercurio con el restaurante Ambrosía, que se había instalado en el MUT y que llevaba 1 año sin que le permitieran vender alcohol. Y a uno le sorprende que un centro comercial, que en su estructura arquitectónica obviamente está diseñado para que tenga restaurantes, un restaurante que está dentro de él, sufra 1 año para poder funcionar plenamente. Entonces, la pregunta que hago es, aquí uno ve que estos grandes proyectos se enfrentan a estos problemas, pero efectivamente las pymes los sufren a diario con las municipalidades, con un órgano que yo participé, con la Dirección de Trabajo, con Impuesto Interno y con cada uno de los órganos, y me sorprendió mucho eso, porque tenía la misma impresión, que bueno que ustedes lo han revisado en términos concretos, que al final ni siquiera es un tema legal, es un tema de la creación artificial de procedimientos inventados por la administración. Porque si uno pudiera sacar todo eso,
yo creo que al final, incluso si con una mala ley, yo creo que los procedimientos podrían ser mucho más rápidos. Entonces, ¿cómo hacemos para que también esta mirada incluya también al resto de las empresas, las pymes, medianas empresas, y no solo los grandes? ¿Cómo no? Sí, muchas gracias, Edgardo Mimisa. Bueno, te felicito por la presentación. Está enfocada ciertamente en el diagnóstico, en la foto. Yo comparto totalmente esa visión. Creo que es una buena foto, conocen bien el problema, pero creo que se habla poco de la solución. Hay mucho énfasis en todo lo que tú ya has mostrado y eso yo lo he visto reiteradas veces en otras presentaciones, pero poco en cómo iniciar esto, el kick-off. Política ficción, supongamos que gana Evelyn Matei, ¿no es cierto? Vienen los primeros 90 días. ¿Cómo se parte? ¿Cómo se da ese golpe de timón que señala, ¿no es cierto?, el cambio, sin cortar necesariamente con un hacha, sino con bisturí, sin destruir también cosas que sean importantes mantener. Entonces, yo creo que siempre la partida de algo es muy importante porque te da pie a poder continuar con todo el plan. Pero si te tropiezas al inicio, te centraba, ¿no es cierto? Y entonces esa parte me gustaría que pudieras desarrollarla un poquito. Encantado. Oye, muy buenas las tres preguntas. Y sobre todo me parece muy importante lo de las pymes, porque en general tenemos la sensación de que esto, primero, de que todas estas regulaciones son neutras y segundo, de que en caso de que no sean neutras, bueno, generamos un estatuto separado con reglas especiales y por cada ley que pasamos nos tenemos un estatuto pyme y al mismo tiempo se nos cuelan otras que son efectivamente mortales y que les pegan muy duro a la pyme. Acá yo lamentablemente me enfoqué más en lo que nosotros hemos visto desde Pivotes, que es la gran inversión en Chile. Yo creo que además es lo que permite empezar a retomar una senda de crecimiento económico, pero la segunda parte, los permisos sectoriales a nivel de las pymes, es brutal. El otro día me tocó estar en la municipalidad de Huechuraba, donde están iniciando, y lo anunciaron hace algunos días, un proceso, o están en la empresa de generar patentes comerciales en un día. En condiciones que hoy se demoran varios meses, o sea, y pasar, de hecho hablaban de 40, no sé, creo que el cambio era de 8 meses a 8 horas. Y yo creo que eso es posible. A lo de la permisología, de todas maneras, hay que agregar lo que tú señalabas, Mauricio, el tema laboral, en fondo, regulaciones que generamos para mitigar ciertos riesgos que son relevantes. Nosotros decimos, oye, ¿cómo evitamos que se produzca este caso específico? Generamos, no sé, la ley Karin para mejorar la convivencia en los entornos de trabajo. Y la ley Karin, y se le suma a las 40 horas, y se le suma, y con muy buenas intenciones, apuntando en la dirección que todos podríamos estar de acuerdo que es correcta, pero que en la práctica genera costos, genera trabas, genera fricción, genera roces que solo dificultan la vida de los más chicos. Efectivamente, las empresas grandes tienen siempre muy buenas espaldas para soportar esto, le agrega costos, quizás contratan menos gente, tiene un impacto, pero a nivel de la pyme el impacto es mucho mayor. Incluso estos estatutos pyme generan de repente dinámicas que son bien nocivas, que es el desincentivo a crecer. La gana de quedarse chico, porque la pyme es bien tratada en algunos casos, porque tiene estatutos de excepción, porque puedo eximirme de este permiso o de esta norma, pero si hay algo a lo que debiésemos apuntar es a que las pymes crezcan y a que le compitan de igual a igual, que se transformen en mediana y después en grande y le compita a la gran empresa. Nosotros estamos, el discurso político muchas veces preocupado de que no hay competencia o de que hay ciertas empresas que tienen buena parte del mercado, pero estas son las cosas que hacen muy difícil que el chico pueda desafiar al grande, que la empresa chica pueda crecer y pueda competirle igual a igual en costos, porque el costo que implica ir a sacar un permiso a la municipalidad, la gran empresa lo paga con cero problemas y la pyme puede significarle caer. El caso de Ambrosía es lo que genera muchas veces que pymes gastronómicas estén quebradas antes de partir.
es brutal. O sea, lo que implica la pérdida de ventas para un restaurante no tener su patente de alcoholes puede significar la quiebra incluso antes de abrir su negocio. Y uno se pregunta, ¿con qué fin? ¿Cuál es el riesgo que estamos queriendo mitigar y que hace que merezca la pena el costo que estamos pagando? Que es que empresas pueden estar muertas antes de empezar. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos uno de los mayores problemas en Chile. Yo creo que nos hemos vuelto un Estado que regula pensando en el costo, en riesgo cero. Y lo hacemos en casi todos los temas. Hay un caso, nos enteramos en la prensa de algún caso negativo, de algún accidente, y generamos una nueva legislación y una nueva normativa que busca cómo prevenir la ocurrencia de ese accidente y llevarlo a cero. Pero en el proceso no hacemos el análisis de cuáles son los costos que tiene asociado reducir ese costo a cero. Y en muchos casos, nosotros lo hacemos, tomamos esas decisiones todo el tiempo en nuestra vida, bajar el costo, el riesgo a cero no es la decisión correcta. Nosotros queremos mitigar costos sin generar otros costos adicionales. Nosotros, si quisiéramos riesgo cero de morir, no andaríamos en auto, no nos subiríamos a la micro, pero no tomamos esas decisiones. Pero sin embargo, a nuestro Estado le gusta funcionar con la lógica del riesgo cero. Y yo creo que en el caso que es más brutal, es para la pyme. Porque la normativa que tiene que cumplir la pyme muchas veces es para mitigar riesgos que son bastante poco relevantes y que hay otras formas menos agresivas y menos costosas de mitigar ese riesgo. Y por eso yo puse como uno de los 3 proyectos que me parecen relevantes para este debate, el de una agencia de calidad de políticas públicas. Si hay algo que hacemos mal en Chile es regular. Regulamos con la lógica en mente de evitar a toda costa que se produzca un escenario, aunque incluso puede ser remoto o improbable, y rara vez analizamos si nuestra regulación está haciendo la pega para la que la diseñamos. Hoy, además, quienes analizan, las pocas veces que se analiza el impacto de las políticas públicas, lo hace adentro del gobierno con muy malos incentivos para reconocer que se equivocó. Entonces, tener una institucionalidad independiente, autónoma, con gente de calidad, que esté mirando lo que estamos haciendo y que se preocupe de que la regulación esté bien hecha y esté cumpliendo los objetivos que se había trazado, es fundamental. Y ahí, Edgardo, si me preguntas a mí, ¿qué se puede hacer en el día 1, en los primeros 100 días de un eventual gobierno? Yo creo que hay mucho que se puede hacer. Ignacio y Horizontal han planteado una lógica de base cero de los permisos y yo creo que eso tiene sentido. Lo que no quiere decir que hay que derogar todos los permisos y hacerlos de nuevo, pero sí empezar a subirle el costo al permiso para justificar su existencia. ¿Qué razón tiene un proceso largo que toma meses, donde tiene que votar el Consejo Municipal para entregarle una patente de alcohol a un restaurante? ¿Cuál es el riesgo que se está mitigando ahí? ¿Hay otras formas más eficientes de mitigar ese riesgo? Claro, a muchas veces a los vecinos les preocupa que el restaurante se transforme en una discoteca clandestina y que les perturbe su paz. ¿Hay formas distintas a este proceso que diseñamos que demora 8 meses de mitigar ese riesgo? Yo creo que sí, de todas maneras. Parte de los méritos que tiene esta ley que pasó el gobierno y que sus propios diputados llevaron al Tribunal Constitucional, porque no les gusta, es justamente cambiar la lógica de que todo lo que queramos hacer como personas requiere un permiso previo del Estado. Esa lógica la normalizamos y la asumimos en algún momento como razonable, siendo que no lo es. Debiese ser excepcional las actividades de las personas que requieren un permiso previo para hacerse. Seguro, en muchos casos, eso va a ser necesario. Yo no puedo andar construyendo puertos por ahí o proyectos mineros sin autorización, pero la regla general debiese ser que nosotros podemos llevar adelante actividad económica y que no se necesita un permiso previo para eso, sino que cumplir con ciertas normas que yo conozco desde antes. Este proyecto de ley eso lo estandariza, cambia la regla general, que es un cambio de paradigma que es fundamental. El Estado tiene que demostrar que es necesario un permiso previo para mitigar un riesgo relevante. No tengo yo que pedirle permiso para poder llevar adelante mi proyecto de vida. Y así... El silencio administrativo yo creo que es una herramienta que sobre todo para los permisos de las pymes es fundamental y que ayuda a derribar lo que muchas veces no es ni siquiera mala fe, sino que falta de capacidad, pero que no lo pague el ciudadano. Hay otros ámbitos de proyectos más sensibles, de proyectos grandes, de gran escala, en que el silencio administrativo no es tan buena herramienta como para los proyectos chicos. Ustedes podrán entender que un proyecto de 1.500 millones de dólares no quiera empezar a operar en base a que al funcionario se le pasó el plazo. Pero sí hay muchos otros casos donde es una herramienta útil y que en Chile está consagrada en la ley, pero en la práctica es inutilizable. Esto también es parte del proyecto que se aprobó recientemente y que empujó el ministro Grau. Y también la estabilidad regulatoria.
de que si yo voy a pensar y a diseñar un proyecto con la regulación que existe hoy, que tenga el derecho a que sea con esa misma regulación con que a mí me evalúen mi proyecto. No vaya a ser que yo diseñé todo, presenté mi solicitud y me cambiaron la regla durante la tramitación. Y que muchas veces el Estado se beneficia de su propia demora para cambiarme los estándares que me va a pedir al momento de yo postular a un permiso. Esos son algunos cambios que son súper relevantes. Este proyecto es acotado y lo lleva a una dimensión chiquitita de las cosas y aún así tiene al oficialismo completo de cabeza, lo llevó al Tribunal Constitucional, las ONG están en pie de guerra contra el gobierno por estos cambios que yo creo que son modestos, pero son básicos para regular mejor. Y lo que necesitamos ahora es empezar a evaluar y analizar mejor las normas que existen y a ponerles un test un poquitito más ácido de cuáles merecen seguir ahí y cuáles tienen que cambiarse y cambiar por completo la lógica. En este ejercicio que estábamos haciendo en Huechurá de lograr la patente comercial en un día, uno de los hallazgos es que el 80% de los requisitos que se establecen y que generan plazo no están en la ley, no están en el reglamento, son la hipertrofia propia de las instituciones, porque muchas veces uno crea la burocracia encargada de entregar un permiso y para justificar su día a día esta va creciendo, va generando nuevos protocolos, nuevos procesos y esto es como un monstruo que adquiere vida propia y que nunca se autoanaliza, dice, oye, mira, nos transformamos de esto en esto y no sabemos si con eso agregamos valor. Eso yo creo que es parte del ejercicio que hay que hacer, un análisis exhaustivo y bien hecho de las políticas públicas que hemos aprobado para ver cuáles tienen razón de ser y cuáles no. Muchas gracias. Mi nombre es Cintia Villarroel y me quedan como varias dudas con respecto al tema de los permisos medioambientales, porque sabemos que Chile, bueno, lo podemos comparar con otros países, pero tenemos un cambio que es drástico desde norte a sur en temas de clima, territorio, conformación demográfica, ruralidad. Entonces, esta ley de permisos ambientales está mirada con un enfoque territorial, porque lo que allá probablemente por tal decreto no se dio permiso, probablemente al otro lado tampoco le van a dar permiso, pero se está viendo el caso específico de esa empresa. Esa es una de mis dudas, y otra duda que tengo es que, y que tiene que ver con el tema de ¿cómo se llama?, de las normas. El riesgo no se puede eliminar, solamente se puede mitigar. Y en base a eso no podemos pensar que vamos a tener riesgo cero para darle un permiso a una empresa para que empiece a funcionar. Ahora, el daño que podría producir una pyme no es el mismo daño que va a producir una grande empresa con una inversión millonaria. Podría ser también que se asuma ese daño, que se acepte un límite permisible como los tóxicos, por ejemplo, de daño, un permiso que te dé la posibilidad de en tanto tiempo reparar el daño o no causar el daño máximo, por ejemplo, dentro de las capacidades de la empresa, de provocar ese daño. ¿Se está pensando en eso? Porque si pensamos en que nunca vamos a producir daño, eso es un ideal. Ojalá quisiéramos eso, pero no existe eso. Se va a producir un daño sí o sí. Y lo otro, como demora tanto este tema de los permisos, tantos años, el medio ambiente va cambiando. Suceden catástrofes naturales, entonces el mundo cambia su conformación y también la demografía. Entonces, no podemos pensar que lo que yo propuse en un momento a los 10 años va a ser igual de efectivo y válido. Gracias. Eduardo González por acá. Una pregunta cortita, pero pensando que probablemente el caballito de batalla va a ser el cambio al SEA, si es que tienen cuantificado más o menos estas famosas guías que ya son de casi 1.400 páginas, de desenvolver a esas 200 páginas, qué sé yo, los proyectos como las desaladoras que se demoran hasta 11, 12 años, en cuánto debiesen bajar también esos mismos tiempos, y si tienen alguna cuantificación en cuanto al impacto económico, pensando en el PIB de un año o incluso en ese PIB tendencial que llega a un penoso 1.5 o entre 1 y 1.5 al 2030. Eso, gracias.
Hola, hola, aquí Caleb. La verdad es que mi planteamiento pregunta iba más como enfocado a lo cultural, o sea, hasta qué punto como que este problema remite, digamos, a una situación cultural o a un problema cultural, ¿no? De cómo conceptualizamos en Chile el trabajo, ¿no? Y los procesos, digamos, vinculados con el trabajo. Por ejemplo, mucho de la política regulatoria y mucho de lo que ocurre, digamos, dentro de los procesos burocráticos tiene mucho que ver qué tan sistematizado y automatizado están. O sea, hoy día hay tecnologías, hoy día hay formas de implementar soluciones, ¿no? Para hacer que lo que te tomaba, no sé, una semana, 2 semanas o incluso más tiempo, hoy día te tome un par de horas, ¿no? Con la inteligencia artificial, con programas X, no sé, de inteligencia de negocio, que se pueden, digamos, de alguna manera adaptar a las necesidades como del Estado o el aparato público. Entonces, como que yo digo, bueno, hasta qué punto también es una cosa solo de hiperregulación, porque sí estamos de acuerdo, hay una hiperregulación, pero también asociado, digamos, como a esta cosa cultural de cómo nos vinculamos y cómo desarrollamos las prácticas del trabajo, ¿no? El chileno pareciese que cree que ser más productivo es tomar más tiempo o demorarse más en una tarea, cuando en verdad es todo lo contrario. O sea, mientras menos nos demoremos en sacar un permiso, o sea, ojalá que si la ley dice, bueno, tenés que demorar un mes en sacar un permiso, ojalá que nos demoremos una semana. O sea, ese tiene que ser el foco, cómo sacamos la pega lo antes posible, lo más rápido y que sea lo más efectivo y digamos, concreto y beneficioso posible. O sea, creo que eso es como el cambio de switch cultural, pensar como un país desarrollado. Yo creo que ese es el tema. Voy a ver 3 porque después la cabeza no me da para recordarlo todo. Pero. Totalmente. Absolutamente. Y yo soy un convencido de que la modernización del Estado, cómo se considera el trabajo en el Estado, los procesos en el Estado, al final son probablemente el primer paso para empezar a resolver muchos temas, desde permiso a educación, a la recuperación del trabajo y a muchas otras cosas. Yo creo que la modernización del Estado como que se entiende o suena como una cosa teórica y como un área muy acotada del debate público cuando en verdad permea todo, es parte de todo. Oye, para partir con tu pregunta, efectivamente el sistema tiene una dimensión territorial bien importante, se evalúa regionalmente, son las direcciones regionales de la institución las que evalúan los proyectos y toman en consideración las dimensiones específicas del proyecto. Hay procesos participativos donde las comunidades del territorio son las que levantan sus preocupaciones, las instituciones técnicas del Estado de la región son las que hacen las preguntas. Entonces, yo creo que la dinámica regional y descentralizada está bien lograda en el sistema. Y este es un sistema que ya tiene cerca de 30 años y que funciona relativamente bien. O sea, acá también hay que partir reconociendo que la posibilidad de corregirlo es más fácil porque tenemos un sistema montado que tiene una lógica y que es moderno y sofisticado, pero que los procesos requieren ajustes porque no se hace cargo de la nueva forma de invertir, de los nuevos tipos de proyectos que se enfrentan en Chile. Este es un sistema que no está evaluando termoeléctricas y minas a carbón, está evaluando muchas veces generadoras eólicas y solares, pero con la misma lógica con la que evaluábamos a una termo. Entonces, sin tomar en cuenta todo lo que ha cambiado el mundo en términos de tecnología, de procesos y de formas de eficientar que podrían hacer que este sistema, que es moderno, que es bueno y que en muchos países es admirado, pudiese funcionar bien y pudiésemos ponernos como meta aprobar los proyectos en el plazo más bajo posible sin reducir ni un ápice los estándares ambientales que se exigen en Chile, porque esa tiene que ser la meta. El impacto que puede tener, bueno, la inversión acumulada en el sistema es enorme, hablan de 100.000 millones de dólares que están entre en tramitación, impugnación o en fase de construcción. Cuando se habla en el fondo de lo que Chile podría llegar a crecer, que todos se han puesto la meta del 4% en vez de un 2%,
Bueno, cerca de un 1 podría venir por inversión. Es un poco menos, es como un 0,5. Y el otro desafío, que es igualmente importante y que es un poco lo que tú decías y que permea todo, es la productividad. En fondo, si queremos volver a crecer, hay que subir la inversión drásticamente, pero con eso no basta, con eso no vamos a llegar a un 4%, se necesita que el trabajo sea más productivo, que tengamos infraestructura que permita que lo que generemos se duplique, se triplique y que generar más trabajo y más calificación de quienes trabajan. Y eso va a ser una parte fundamental del desafío. No sé si se me quedó alguna pregunta en el tintero. Más que una pregunta, una reflexión que me parece que sería como la reflexión que hasta este punto queda, o a mí me queda, que es que muchos de estos permisos finalmente se han construido y siguen existiendo debido a la necesidad actual de justificar al momento de que algo sale mal y que no tenemos la valentía suficiente de responsabilizarnos de ello. Entonces, si yo le pedí todos los permisos, es que esto estaba en la ley. Entonces, si le aprobaron esta empresita que terminó siendo, que pasó de ser un local de botillería a un tugurio de mala muerte, yo cumplí con lo que estaba. Esto es lo que había. Entonces, me da la sensación al revisar los datos, al revisar lo que también hemos mirado, que la falta de valentía de entender que nuestro concepto de la eficiencia, de la modernización del Estado es importante, también termina jugando una mala jugada económica no solo al gobierno actual, sino que a nuestro Estado, que es de todos. Entonces, ¿cuánto hay de falta de valentía, de falta de liderazgo respecto a quienes lideran distintas instancias de lo público hoy para ser eficiente? Porque si un alcalde en Huechuraba puede hacer las patentes en 8 horas, que no es un municipio específicamente rico, ¿por qué no pasa también en otras comunas donde también puede hacerse? ¿Obedece también a un tema de liderazgo y de valentía en eso? Yo creo que absolutamente. El liderazgo acá mueve montañas y yo creo que casos como los de Huechuraba tienen mucho que ver con eso y muestran un poco eso. También hay un cambio cultural en Chile y yo creo que se ha ido consolidando este tema. El tema de los permisos, si ustedes lo piensan en abstracto, es completamente aburrido y no engancha con nadie, pero lo que está pasando es que las personas probablemente se relacionan con el Estado de dos formas. O recibiendo prestaciones, una escuela pública, un hospital público, o siendo bombardeado por requisitos del Estado para hacer cosas. Cada vez las personas se enfrentan al Estado con una lógica adversarial y de alguien que te está poniendo problemas que es más relevante. Y yo creo que el liderazgo sí hace muchísima diferencia y sobre todo en el ámbito de los gobiernos locales, de las municipalidades, de los gobiernos regionales, hay mucho por hacer. También creo yo que hay un tema de incentivos y de los incentivos que generan las normas y los procedimientos que nos hemos armado. Nosotros en Chile somos súper legalistas, súper cuadrados, súper rigurosos. En otros países se sorprenden mucho de que en Chile se aprueba una ley y esa ley se cumple. Y la gente le hace caso y alguien la fiscaliza y el permiso se obtiene el permiso. Porque en otros países las casas se construyen así como cada uno quiera, algunos no le ponen el techo para que no le cobren impuestos. En Chile las normas se cumplen y eso es un valor y al mismo tiempo es parte de lo que nos hace un poco cuadrado en la forma de enfrentar estos problemas. Y uno de los problemas que se enfrenta a alguien que quiere llegar y cambiar las cosas, sobre todo desde el gobierno central, donde es todo un poco más rígido aún, es el tema de los incentivos y los desincentivos. Para un funcionario se vuelve cada vez más costoso la creatividad, el estar orientado al objetivo y no a la regla, porque después llega Contraloría y te pasa una multa, porque después llega alguien, se produjo un accidente y lo que vamos a pensar primero de todo es, oye, pero ¿para qué? ¿Quién le dio el permiso a este proyecto? ¿Por qué esta cuestión se aprobó? Y cuando en muchas ocasiones puede ser sensato que haya tenido el permiso y operaron y no cumplieron como tenían que cumplir de acuerdo al permiso que les dieron, pero nosotros esperamos, en nuestro inconsciente, también estamos de acuerdo con esta lógica del riesgo cero. Cuando algo malo pasa, buscamos un responsable y a ese responsable que le caigan todas las penas de la ley, aunque el responsable no esté en el Estado, no esté en la institución, no esté en el municipio, ni esté en el Servicio de Evaluación Ambiental. Pero cuando nosotros estamos en la lógica de castigar al funcionario público por cada cosa mala que pasa, el funcionario público se pone a la defensiva.
Entonces, yo creo que acá hay una mezcla de liderazgo, de falta de generar un sistema de trabajo en el Estado que premie al gallo que es innovador, al que tiene ideas nuevas, al que cumple con las metas mejor que el de al lado, pero también tenemos que cambiar un poco una cosa que es bien estructural y cultural nuestra, que es la de responsabilizar, castigo, queremos que la Contraloría esté encima de todos los funcionarios asegurándose que no haga nada muy novedoso ni que se ponga creativo, y entonces lo que generamos son servicios públicos, instituciones que están permanentemente a la defensiva. A mí, ahora metiéndome en esto de la evaluación ambiental, es brutal. Los gallos lo que quieren es asegurarse que la Contraloría no les va a decir que hicieron nada mal, que no les revoquen un permiso que ellos otorgaron, porque esa cuestión es visto como el fracaso máximo para el funcionario. Entonces, en esa lógica es muy difícil generar este cambio cultural que se requiere para que el funcionario sea un tipo que te acompaña a cómo logramos que saques tu permiso. La Municipalidad de Huechuraba lo está haciendo, pero la idea sería que fuera la lógica que opera en todo ámbito de cosas. Que el Estado sea un acompañador para que tú puedas hacer las cosas bien y no un tipo que te está buscando la falla para echarte abajo tu proyecto. Si esto, básicamente estamos hablando de personas que quieren llevar a cabo su plan de vida, emprender, progresar, y el Estado cada vez visto más como un obstáculo para eso que como un facilitador, y por eso vemos la confianza y la desconfianza que hay en las instituciones. Voy a pasar para acá atrás y después. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sebastián por acá. Tenía dos dudas. La primera relacionada a qué situaciones de derecho comparado podemos ver donde se logra equilibrar tanto este interés social que hay de proteger los medioambientes junto con también la agilización de permisos. Esa es la primera duda. Y la segunda era qué opinión tienes o qué alcances logras ver respecto a la ley de agilización de permisos de construcción, que es un poco más nueva y al menos lo que pude ver yo tiene detalles bastante interesantes que se ven como ciertas soluciones, pero que no resuelve el problema de fondo de las direcciones de obras municipales. Eso, muchas gracias. Con respecto a lo que estabas comentando de esta dinámica de buscar el responsable, de quién otorgó el permiso cuando ocurre algún accidente o ocurre algún daño, bueno, al principio lo veía todo como negro, mal, pero creo que existe una esperanza a través de esta ley de calidad que se quiere implementar sobre las políticas públicas, porque si bien tenemos como cultura la creencia de que errar es lo peor que te puede pasar, con esto vamos a interiorizar que cada vez que ocurra alguna situación no esperada, algún evento adverso, vamos a poder tomarlo como una oportunidad de mejora y ya no va a ser punitivo, sino que va a ser como aprendizaje, un precedente para eventuales daños o cosas que pueden venir a futuro. Entonces me parece súper bien, aunque sé que se va a demorar un montón, el cambio cultural va a ser lento, pero al menos tenemos luces de esperanza a través de la calidad en las políticas públicas. Fíjate que voy a complementar un poco a Cintia, pero estaba pensando un símil, la Agencia de Calidad de la Educación, que lo que ocurre allí se ha transformado, es una entidad punitiva que finalmente es como, a ver, se produce una acusación que puede ser incluso desde un apoderado de cualquier persona, pero a la superintendencia, y que tiene que ver con el cumplimiento de las normas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se generan multas. Se generan multas respecto de la misma entidad que está no cumpliendo porque no tiene recursos. Entonces, también ahí hay que ver cuál va a ser la relación que va a tener esta agencia de calidad con la aplicación de la norma. ¿Te fijas? Lo otro, justamente el tema del territorio. La agencia de calidad sí va a tener que tener concepciones territoriales también al momento de implementar la normativa, porque existen diferencias territoriales que son importantes. ¿Y a dónde voy yo? Es que en los municipios que somos pequeños, por ejemplo, no nos sirve un control de calidad que no considere ciertas características del territorio, que son súper complejas muchas veces. Eso.
Quiero complementar eso porque también se asimila y lo veo desde ese punto de vista bien esperanzador, a la ley de calidad en salud, ya de acreditación en calidad, que no tiene un carácter punitivo ni tampoco saca multas, pero sí te priva, por ejemplo, a algunas instituciones de ejercer tratamientos o prestaciones auge, ¿ya? GES. Entonces, lo veo como, bueno, la idea no es que sea punitivo, sino vamos a seguir en lo mismo, pero sí que va a existir un avance en, ¿cómo se llama?, en hacer las cosas bien. Totalmente. Oye, y lo de la superintendencia de educación es bien impresionante porque la lógica de la desconfianza quizás está llevada a su máximo nivel. Le empezamos a judicializar las relaciones entre alumnos, apoderados, profesores. Yo creo que ahí hay una cosa bien con lógicas que han sido un poco perversas y que son de las políticas públicas que deseamos mirar. Respecto a tu pregunta, yo creo que ese gráfico lo muestra bien. Complejidad en el proceso de obtener una autorización no tiene ninguna relación con calidad de la regulación, con la exigencia del estándar ambiental. Chile es el más complejo con Turquía y no creo que estemos mucho mejor que Hungría, República Checa, Bélgica, Dinamarca, que son los que tienen sistemas más ágiles y más simples. La simpleza es simplemente regulación bien hecha. Si es que, o sea, puede ser simplemente regulación bien hecha y no baja de estándares. Yo creo que una de las cosas que ha sido muy dañina para este esfuerzo por regular mejor es la idea de que mientras más regulación son mejores estándares. Y de hecho a veces la complejidad es tan alta que efectivamente no se están cumpliendo las normas, no hay quien las supervise, estamos repletos de requisitos, pero que en la práctica no se cumplen. Un poco parecido pasa a nivel laboral, donde tú puedes tener 1 millón de derechos laborales, pero si el trabajo que prima es el trabajo informal, sirve de poco. Y respecto a la ley que modifica los permisos de construcción, no la conozco en detalle, así que te mentiría, pero al menos lo que he leído no lo he visto como un cambio de paradigma relevante en sentido de nuestra aproximación al riesgo, que yo creo que es lo más importante, el debate más importante que tenemos que dar en este tema. Y solo para cerrar con el tema de la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, ¿qué es lo que uno esperaría que hubiera en Chile para que esto al menos estemos en el mínimo de los países que hacen esto más o menos bien? España hizo cambios importantes acá, si alguien quiere mirar como casos emblemáticos de reformas recientes para mejorar la calidad de la regulación, España, Portugal, Israel han hecho cosas muy interesantes y estos países que están acá, Alemania, Dinamarca, Noruega, también lo tienen hace rato. Pero es simplemente, yo creo, 2 procedimientos. Uno, elevemos el estándar de quien regula. Entonces, tú al momento de generar una regulación, que puede ser el Congreso, pero también la mayor parte de la regulación viene del Ejecutivo, dime qué objetivo buscas, dime qué mecanismos tuviste a la vista para conseguir ese objetivo y dime por qué decidiste esta herramienta específica. Con eso, yo puedo evaluar en el futuro y yo puedo decir, oye, mira, tu objetivo era aumentar las tasas de lectura en Chile, y elegiste esto que es especialmente caro, pero porque prometía mejores resultados, bueno, eso no se ha cumplido, o sí se ha cumplido. O quizás hay que empezar a evaluar otras alternativas para llegar a ese mismo objetivo. Pero que tú transparentes qué objetivo busca una regulación y una norma, para que en base a eso yo te pueda evaluar. Y una segunda parte, y bueno, como ustedes ven, esa parte previa es responsabilidad de quien diseña una política pública. O sea, acá tampoco se trata de que sale un gobierno y quiere presentar su programa y quiere hacer sus planes y vamos a tener esta super institución diciéndole, no, mira, esta es una mala política pública y esta es mucho mejor. No, tú preséntame tu política pública, tú haz una regulación, pero dime cómo yo voy a evaluarte si cumpliste o no con los objetivos que tú mismo te habías puesto. Y en segundo lugar, una institución que haga esta evaluación ex post. Lo primero en Chile está mal, lo segundo en Chile no existe. Y nosotros aprobamos regulación y legislación y luego no la vemos por años. La gente la enfrenta y la sufre, pero las instituciones se olvidaron por completo su existencia. Y eso hay demasiado por mejorar porque en Chile prácticamente no se hace nada. DIPRES hace un poquito de evaluación de programa que no tiene ningún impacto porque casi ningún programa mal evaluado se echa abajo. Y en evaluación de leyes relevantes, leyes estructurales, no las evaluamos nunca. Entonces, una institucionalidad que se haga cargo de esto tiene que tener esas 2 dimensiones, ojalá una cierta lejanía del Ejecutivo para poder evaluar cosas que duelan y no programas solamente que nosotros nos queremos echar y que esto es la excusa técnica.
y un sistema donde ojalá sea plural en su composición para que podamos evaluar políticas de izquierda y de derecha y con la vara más exigente que podamos tener. Muy cortito. Yo estoy un poco en desacuerdo, quizás lo entendí mal, pero no es solo evaluación ex post para ver si cumpliste o no con los objetivos que tú mismo te pusiste con la regulación. Tiene que ser evaluación ex ante, con costo-beneficio. Chile hace 45 años que tiene un sistema de evaluación de la inversión pública y no hay ningún proyecto de inversión pública que pueda hacerse si no pasa y obtiene el famoso RS, ¿no es cierto?, que lo autoriza. Yo no le veo ninguna diferencia a la regulación. La regulación también tiene que evaluarse, también tiene beneficios que pretende lograr, pero también tiene costos. Y hay que hacer ese balance costo-beneficio, ¿no es cierto?, y determinar no solamente cada regulación standalone, haciendo la evaluación una a una, sino que también cómo esa regulación sumada a las ya existentes, entraba todo un sistema. Entonces es una evaluación más compleja en ese sentido, pero tiene que hacerse antes de que se autorice esa regulación, creo yo. Completamente de acuerdo. No, yo apunto exactamente a lo mismo, con la única diferencia que yo no creo que esta evaluación ex ante tenga que hacerla esta institución llamada agencia, sino que ella me tiene que decir cuáles son los estándares que yo te voy a pedir para que tú me rindas cuenta de por qué estás regulando como estás regulando. En el fondo, la evaluación ex ante tiene que ser ciertos criterios que tú tienes que hacerte cargo de explicar tu regulación y por qué estás optando por ella. Consulta, que desde mi ignorancia, pero por ejemplo, un ente como la Contraloría no tiene implicancia en evaluar este tipo de cosas. O sea, entendiendo ahora que tenemos una Contralora que efectivamente se ve como que está haciendo la pega, como que efectivamente está haciendo lo que los otros patronos han hecho, o sea, o si no existe. Pero quizá habría un argumento similar, pero con ese nivel de rigurosidad en el fondo. A eso voy, o sea, que efectivamente haya alguien que... Porque una cosa es hacer los programas, hacer las políticas, pensarlas, diseñarlas, programarlas, y otra cosa es que efectivamente después cumplan los objetivos para los cuales están diseñados en el fondo. Sí, completamente. En el diseño, buena calidad de la regulación, yo creo que la Contraloría tiene poco que decir, pero eso no quiere decir que no sea un actor relevante en este ecosistema, porque además... No, y espérate, dos cosas. Primero, que se cumplan las normas en términos no solo de los requisitos para poder hacer una inversión, sino también de los plazos de los plazos que tiene que cumplir la administración. Bueno, no solo el silencio administrativo, esta cosa de que si no cumples me da el permiso. Muchas veces necesitamos que se cumplan los plazos y eso la Contraloría lo chequea. Y segundo, hay mucha normativa en Chile que no la hace el legislador, pero que se está metiendo en temas legales, que son de ley. Y eso es la pega de la Contraloría. La Contraloría tiene que velar por la legalidad de la regulación. Y hay muchos ámbitos, esta guía, esto que vimos, este gráfico donde ya estamos hablando de 1500 páginas de guía, muchas cosas están entrando en ámbitos que no son competencia de esta agencia. Que no son competencia tampoco de los servicios públicos que piden información y datos. Uno se pregunta hasta qué punto puede la Seremi de Medio Ambiente exigirle a un hospital hacer un corredor biológico para arañas. Yo creo sinceramente que eso es un requerimiento ilegal. Y en eso la Contraloría, por supuesto que tiene mucho que decir. Entonces, por un lado es cómo generamos mejor regulación, pero por otra es cómo evitamos regulación por sobre lo que establece la ley y regulación que no se está cumpliendo cuando es regulación para proteger al ciudadano que está llevando a cabo su proyecto. Esto ya es un deseo, yo no sé qué tan realista sea, pero me parece que sería extraordinario si se le exige a la institución que rechaza un permiso que presente una evaluación del trade-off. O sea, yo rechacé el hospital porque no tiene un corredor para araña. Eso quiere decir que el hospital no va a empezar a operar por 6 meses y tantos miles de personas no van a tener atención. Y ahí se rechaza, listo. Pero no sé hasta qué punto es un deseo y nada más. No, de todas maneras, yo creo que eso debiese ser parte. Ahora,
un disclaimer, en materia ambiental los rechazos son muy poquitos. El tema es que los plazos son tan largos que muchas veces para cuando obtuviste tu autorización ya no hay proyecto. Pero quien rechaza también debiese hacerse cargo de los costos que tiene eso en términos de empleo, de inversión. Acá estamos evaluando muchas veces proyectos que son justamente para descarbonizar. Eso, por ejemplo, no es parte de la evaluación ambiental, es una cuestión que parece un contrasentido, pero un proyecto que permite sacar watts de generación a carbón o termoeléctrica y reemplazarla por generación solar, no es parte de la evaluación ese beneficio ambiental que genera, sino que solamente los costos que genera, los daños que genera el aerogenerador a los pajaritos o los paneles solares a las comunidades vecinas. Entonces, acá costo-beneficio se hace poco, se hace mal, análisis de riesgo se hace poco, se hace mal. Yo te encuentro toda la razón. Y también creo que muchas veces nos sinceramos que estos temas son mucho menos técnicos de lo que creemos. Yo creo que hay buenas razones para no querer que se haga Dominga y hay buenas razones para querer que se haga Dominga. Para lo que no hay ninguna buena razón es para que Dominga esté abierto como tema por 15 años. Y buena parte de los debates que justifican el problema de Dominga se pudieron resolver incluso sin ningún antecedente técnico y de las características del proyecto. Decidamos si es compatible o no una mina de acero, o sea, de hierro, cerca a 300 kilómetros de una reserva de pingüinos. Eso no es compatible, esa es una decisión que es política, pero que se puede tomar desde el día 1. Tiene costos, tiene beneficios, tiene empleo que se dejan de generar, plata que se deja de producir, tiene también beneficios ambientales, pero el verdadero daño a la institucionalidad es postergar esa discusión 15 años. Exactamente. Oye, gracias a ustedes y vamos a ver a la candidata, porque para lo que todos vinimos.